El pensamiento de San Juan Crisóstomo resuena con una modernidad sorprendente cuando se analiza bajo el prisma de la santidad en medio del mundo, un pilar fundamental en la espiritualidad del Opus Dei. Presento este ensayo en el que integro el legado de San Juan Crisóstomo, haciendo una síntesis con este llamado a la plenitud de la santidad de la vida cristiana en lo cotidiano, del espíritu del Opus Dei y San José María. San Juan Crisóstomo es del siglo IV, es padre de la Iglesia y doctor de la Iglesia. Creció en Antioquía, una ciudad que estaba marcada en esa época por una amalgama de culturas y religiones. Es educado en la retórica por Libanio y poseía ese don, ese talento excepcional, era elocuente al hablar y convincente. Maravillaba, la gente quedaba en silencio y aplaudiéndolo, ¿no? Cuando se subía a dar esas homilías y cuando escribía esas cartas. A pesar de esto, siente un llamado y se va para el desierto. Ahí hace un retiro ascético riguroso y hay una forja espiritual, pero extrema, que termina quebrantando su salud física. Entonces regresa San Juan Crisóstomo a la ciudad, al púlpito, primero como lector, luego como diácono y finalmente como presbítero. Su vida se puede decir que no fue una huida de la ciudad, sino un retorno constante a ella, para transformarla desde el púlpito, luego como patriarca de Constantinopla, donde enfrentó a la corrupción de los poderosos con su boca de oro por su elocuencia. Podríamos decir entonces, ya comenzando en la parte, digamos, del legado teológico, digamos, la aportación teológica que hace a esta de manera, digamos, precursora a la vocación universal a la santidad. Hasta ese momento parece que había ya esa solución de continuidad y los actores era casi que exclusivo la santidad para los monjes. Se retiraban a la montaña o al desierto y era un ascetismo riguroso y aislamiento total. La visión del Crisóstomo es que las leyes de Cristo comunes para todos, incluido el hombre casado. Habla de que el sitio puede ser en la ciudad y en contacto directo con las tentaciones, y la praxis cotidiana y acción activa en el mundo, no solo los ritos, no solo ir a la misa de los ritos dominicales. Así, en su escrito de sacerdocio, habla de una vida sacerdotal activa e inmersa en el mundo, es un camino fundamental hacia la santidad. Así se puede hablar entonces de la democratización de la virtud, que también podríamos decirlo en la espiritualidad del Opus Dei y el mensaje de San José María. El Crisóstomo, el espíritu del Opus Dei, que enfatiza la santificación del trabajo y de las actividades y de las circunstancias ordinarias, encuentra en Crisóstomo, como dije antes, un precursor visionario. El Crisóstomo habla de tres pilares fundamentales: la santificación del trabajo, la vida familiar, el testimonio secular. Podríamos ir mirando que en cuanto al trabajo, San Juan Crisóstomo decía que, a ejemplo de San Pablo, no se avergonzaba, ponía de ejemplo a San Pablo, que no se avergonzaba de ejercer su oficio de fabricante de tiendas mientras evangelizaba. Así enseñaba que el trabajo honrado no es un oprobio, sino una forma de servir a Dios y de ayudar a la humanidad, a los más necesitados, convirtiendo ese taller en altar. Lo mismo decía San José María. A todos sus hijos les decía: estáis llamados a que cada uno con su vocación profesional la santifique, se santifique y santifique a los demás. Y cuando comienza ese trabajo desde el principio del día, ofreciéndoselo a Dios, haciéndolo con amor y perfección,
está celebrando su misa diaria, digamos como metafóricamente, su misa diaria que dura 24 horas hasta la siguiente misa. Es un sacrificio ofrecido al Señor uniéndose al sacrificio de Cristo en el altar. Eh, eh, Vemos entonces que habla también de la vida familiar y considera que el hogar funciona como una palestra. Palestra es una escuela de combate greco-romana donde las almas se entrenan, dice el Crisóstomo, en el hogar diariamente para ser santas en los detalles de cada día, en los detalles pequeños, como hablaba San José María. El misterio espiritual, el matrimonio no es un mero contrato social, sino un lugar sagrado donde el amor y la unidad simbolizan la presencia real de Dios. Y aquí San José María decía, afirmando que el matrimonio es un sacramento, que lo bendecía con sus dos manos y decía que si tuviera cuatro, pues lo haría. La pareja se une en un proyecto de amor y o sea, ofreciéndoselo al Señor como vocación, lo habla San José María, la vocación de los supernumerarios del Opus Dei. Vemos entonces que también el Crisóstomo insta a sus fieles a no ser cristianos de etiqueta, sino a ser sal de la tierra y luz del mundo en sus profesiones y hogares, y defiende que es posible y preferible que la virtud brille en medio de las ciudades, pues ahí es donde más se necesita la luz del Evangelio. De hecho, San José María utilizará también diciendo que no tenemos que llevar una etiqueta donde diga soy cristiana, sino que con nuestro testimonio de vida se verá que somos hijos de Dios, que amamos a Jesucristo, lo seguimos identificándonos con Él. Como esta es una asignatura que se llama religión y pedagogía, entonces, ¿cómo aplicar a San Juan Crisóstomo a la educación moderna? Diríamos que el Crisóstomo hablaría de una pedagogía que se traduce en la actualidad en formar atletas para Cristo, que no huyan del mundo, ¿no? Sino que sepan vivir en él con coherencia. Y habla que los hijos no huyan despavoridos del mundo, sino que posean la musculatura espiritual para vivir en él con absoluta coherencia. Y la táctica sería enseñándoles a gestionar los sentidos y a custodiar las puertas del alma contra la gran amenaza, bloqueando ese acceso a las distracciones superfluas que inundan la sociedad moderna, filtrando lo que entra por la vista y el oído. Digamos que es una educación integral, una educación también de las virtudes para hacernos en lo que se hablaba de la enseñabilidad y la educabilidad para perfeccionarnos, ¿no? De manera integral. Entonces hablaba de la pedagogía también del escultor, ¿no? Que hablaba de hacer estatuas para Dios, ¿no? Tallar la virtud pacientemente a través de un amor profundo y el poder innegable del buen ejemplo personal. Y rechazando esa pedagogía del carcelero que intenta modelar el alma de los hijos mediante el miedo, la coerción y la simple imposición de reglas. Entonces, digamos que una síntesis como del Crisóstomo está hablando que sería como la unidad de vida, ¿no? Una síntesis definitiva de su legado. Un hombre ordinario que vive filosóficamente en el ajetreo de la ciudad atrae a más almas hacia Dios que alguien capaz de resucitar muertos. El verdadero milagro es la coherencia absoluta entre la fe y la rutina diaria. San José María y el Crisóstomo rechazan disociar fe de acción. San José María cita frecuentemente a San Juan Crisóstomo en sus enseñanzas e incorpora citas en sus cartas pastorales y homilías, como en su explicación de Mateo 5:13, cuando habla de vosotros sois la sal de la tierra, para enfatizar el apostolado universal a la santidad y la responsabilidad de los cristianos por toda la humanidad. En su homilía, el gran desconocido, en Es Cristo que pasa, cita al Crisóstomo de manera extensa
sobre cómo el Espíritu Santo, signo de reconciliación post-cruz y presencia esencial en la Iglesia, reforzando la doctrina trinitaria y la acción del Paráclito. Hay un paralelismo, como se ve, entre la espiritualidad del Opus Dei, San José María, y digamos el legado teológico de San Juan Crisóstomo, que están en la santificación en la vida cotidiana, en el trabajo profesional, y de algo que habla el Crisóstomo cuando dice sobre el Espíritu Santo, dice: como dador de sabiduría y fortaleza, resuena en el ascetismo sonriente del Opus Dei, donde la filiación divina y la docilidad al Espíritu impulsan la santidad laical. Así se puede ver entonces que hay una conexión. Esta conexión no es causal directa, sino de afinidad patrística en la espiritualidad laical. Así, en síntesis, ambos, pues ya como lo dije, enfatizan la vida cotidiana, la santificación. En Crisóstomo, como lo decía él en sus homilías pastorales, y urgiendo a la coherencia entre fe y obras diarias y denunciando vanidades mundanas. Y en el Opus Dei San José María, promoviendo la unidad de vida, o sea, la ascética, el apostolado, el trabajo profesional, la vida ordinaria, bajo la acción del Espíritu Santo, transformando el trabajo ordinario en oración y así al mundo. Entonces, el Crisóstomo con el Espíritu Santo es dador de sabiduría y fortaleza, ¿no? Al igual que el ascetismo sonriente en el Opus Dei. San Juan Crisóstomo nos deja un recordatorio ineludible: nuestra casa definitiva está en el cielo, pero nuestro campo de batalla diario es la tierra. Aquí cada acción ordinaria realizada con amor se convierte en un paso directo hacia la eternidad. Y como diría San José María, venimos a poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Muchas gracias.